Internacional, Adonai Shaddai, el cual pues nos llenamos de gozo y de gran alegría al saber que usted y yo nuevamente estamos reunidos como todos los domingos para hablar, para ser ministrado de la bendita palabra de Dios, de este manjar en el cual Dios nos da, nos muestra para que usted y yo primeramente nuestra alma esté guardada pues en las manos de nuestro amado Jesús y pues y siguiendo esa enseñanza y yo podamos verdaderamente encontrar el gozo, pero no el gozo en el mundo, sino el gozo en Jehová, que dice la palabra que Él es nuestro gozo. Independientemente de la situación que estemos viviendo usted y yo, Jehová es nuestro gozo, Jehová es nuestra fortaleza, Jehová es nuestra torre fuerte, Jehová es nuestro Dios, nuestro amado, nuestro salvador de nuestra alma. Y el gozo de Jehová, ¿cuál será? Dirá usted, pues la salvación que tenemos en Cristo Jesús, sabiendo que si este día partimos, si partimos mañana, pasado mañana, nuestra alma está segura en las manos de nuestro amado Jesús. Tenemos un lugar en el cielo en el cual usted y yo tenemos dice la palabra que está en el libro de la vida, nuestros nombres, pues la salvación que Cristo nos ha dado a través del sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Pues este día pues queremos mandar muchas bendiciones a la radio km.net y a todos aquellos que nos escuchan, les mandamos fuertes bendiciones y que Dios les sorprenda con grandes milagros, grandes sorpresas, porque nuestro Dios, nuestro Padre es nuestro Dios, es un Dios de milagros en nuestra vida. Día con día podemos ver los milagros de nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. No estamos huérfanos, tenemos un Padre que día con día nos muestra su gloria y solo aquel que está ciego no puede ver la gloria de Dios, pero usted y yo, desde el hecho que usted está escuchando y está viendo esta palabra, usted y yo estamos vivos porque Dios es nuestro Padre y Él quiere que nuestro crecimiento espiritual vaya de aumento en aumento, como la aurora dice la palabra. Pues vamos a leer la palabra de Dios. Dios nos ha dado una palabra preciosa que pues muchas veces hemos escuchado lo que es el templo a Jehová. En el transcurso, pues, cuando leemos la palabra, leemos toda la historia, todo aquello en el cual Dios nos describe cómo su deseo de que el pueblo de Israel levantara un lugar de adoración en el cual Él estaría, dice la palabra, en el cual hay fundadas promesas para su pueblo Israel. Pues en Cristo Jesús también hacemos nuestras esas promesas. Pues la palabra de Dios la vamos a leer pues en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo del 11 al 13. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Vamos a leer. Y decir, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico de delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y el ancho de la casa era de 10 codos. Hizo a la casa ventanas anchas por dentro, estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor y contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había disminuciones a la casa alrededor para no encontrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero.
Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Gloria a Dios, gloria a Jesús de Nazaret. Pues como leímos desde el 1 hasta el 13, gloria a Jesús. Pues aquí en palabra nos dice, nos da las enseñanzas, cómo Dios fue dándole instrucciones a Salomón para que él le construyera un templo. Salomón era hijo de David. David fue el segundo rey de Israel. El primer rey fue Saúl, luego pues David, y luego pues el hijo de David, que fue Salomón. Pues podemos ver que desde anteriormente, desde que el pueblo de Israel, que más de 500,000 de judíos salieron de Egipto, pues cuando iban camino a la tierra prometida, Dios le dio indicaciones pues a Moisés que le construyera una tienda de oración o un templo de oración, pero eso lo hicieron pues con telas, porque como era desmontable y a veces se hacían estaciones en un lugar, dependiendo de la situación, emocional y problemas que iba teniendo el pueblo de Israel en el desierto, pues de esa manera Dios le dio indicaciones a Moisés para que le levantara un lugar de adoración, el cual era ubicado en medio del pueblo de Israel, y alrededor de ese lugar de adoración se ponían las tribus meramente ordenadas según Dios dio la indicación. Pues podemos ver que Dios le daba en qué lugar, en qué espacio se iba a colocar cada tribu, las 12 tribus de Israel, y cuál iban con Moisés, que Moisés iba guiando a la tierra prometida. Y pues según los estudios, que cada tribu tenía su posición, y si se veía espacialmente el orden como Dios quería que fueran ordenados, espacialmente se veía que entre la reunión de las tribus se formaba la estrella de Israel, como Dios es del indio ordenado. Pues así como Dios le dio la orden a Moisés que levantara un lugar de adoración, y un lugar donde el pueblo de Israel podía dirigir la mirada, porque nuestro Dios quería estar dentro de su pueblo. Así también vinieron los tiempos de los jueces, de ahí vinieron el tiempo de los reyes, en el cual pues David le quería construir un templo a Dios, pero él le dijo que no, que porque como él había derramado mucha sangre, ese privilegio se le iba a dar a Salomón, al rey Salomón, y así fue. Pero David había recolectado tanto botín, tantas cosas, se había recolectado oro, plata, bronce, para pues hacerle el templo a Dios. Pues ahí vemos que según la palabra de Dios dio cada indicación, así como Dios dio la indicación para que se hiciera el arca de Noé, pues así Dios dio la indicación cómo quería ese lugar, ese templo, esa casa para adorar, para que el pueblo de Israel tuviera donde ver, pues para adorar a nuestro Dios, al verdadero Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra que aquí la casa, el templo de Dios fue hecha de madera de acacia. Las puertas, las de entrada eran como movibles, se doblaban una a otra y eran hechas de ciprés. Y luego por dentro la casa, dice la palabra, que fue toda cubierta de oro puro, y los utensilios que estaban dentro de ese templo eran de oro purísimo. Pues primero estaba el atrio, de ahí estaba el lugar santo, luego estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. En el arca del pacto también Dios dio medidas, era hecho de madera de acacia, dice la palabra, recubierta con oro puro, y le dijo a Moisés pues que ahí tenía que guardar la vara de Aarón, de almendro, que era de almendro, los mandamientos labrados en piedra, y también iba a guardar un utensilio que contuviera el maná.
Pues esta es la famosa arca del pacto, que pues todo mundo en esta actualidad dice que está perdida, pero no está perdida, siempre ha estado en manos de, pues, del pueblo judío. Pues la palabra lo dice, Salomón dice, cuando él entregó en el capítulo 8, fue a poner el arca del pacto a su lugar y que hizo muchos holocaustos, dice el capítulo 8, que ahí sigue hasta el día de hoy, dice. Y pues sí, pues vemos la lectura de la palabra, pues toda la palabra nos revela que el arca la tiene el pueblo judío y que Dios la ha protegido, pues porque es un símbolo o algo que representa donde pues las maravillas que Dios hizo durante el proceso de que el pueblo de Israel venía para la tierra prometida. Pues aquí está cómo tiene que ser distribuida, tuvo que ser construida lo que es el templo de Dios. Muchas veces cuando leemos esta parte donde Dios da indicaciones que 30 codos, que 60 codos, 50 codos, a muchos les parece un poco aburrida, al igual cuando leemos la genealogía, pero déjame decirle que cuando el Espíritu de Dios está en el asunto, nos está revelando su palabra, nos está instruyendo por la palabra de Dios, estas palabras saben a miel de sabiduría, a revelación de parte de Dios, hasta cuando la palabra nos dice aquí las medidas, el ancho, la longitud, podemos ver cómo tenemos un Dios de orden, cómo a Dios le gusta que le sirvamos, cómo a Dios le gusta que nos entreguemos, porque muchas veces podemos decir, que Dios solo quiere el corazón, Dios quiere todo, porque a Él le pertenecemos, Dios quiere que le sirvamos, y servir no quiere decir, forma parte del servicio a Dios. Servir no quiere decir que vamos a ir a servir a la iglesia, a alcancías. Ese es servicio, pero más que todo Dios quiere que le sirvamos trabajando para el reino, evangelizando, orando por otros, porque un hijo de Dios se define, hermanos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de enfocarnos solo en nosotros y empezamos a orar por otros. Ahí se define el verdadero hijo de Dios, cuando nos interesamos en la salvación del otro, cuando nos interesamos y pone el Espíritu Santo pasión en nuestras almas por aquellas almas que van camino al infierno, y nos podemos orar y a clamar, a gemir ante la presencia de nuestro Dios, orando por aquellos, por los perdidos. Y muchas veces podemos pedir muchas bendiciones a Dios, y claro, las necesitamos. Podemos pedir milagros, podemos pedir bendiciones, pero déjeme decirle, hermano, que Dios va a bendecir la visión nuestra, la misma visión que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros mismos, y esa visión la hacemos nuestra, y cuando hay visión, hay bendición. ¿Y cuál es la visión? La visión es trabajar para el reino, trabajar ganando almas. Dice la palabra que ese debe ser nuestro enfoque, porque en realidad eso fue que nos mandó a Jesús. Ve y hacer discípulos, ve y predicar el evangelio a toda criatura. Así dice la palabra, eso nos ha mandado. Nuestro crecimiento depende del servicio que usted y yo demos. Aquí el tema es preparando templo a Jehová. Podemos ver cómo Dios en su infinito amor le dijo al pueblo judío cómo quería el templo. Dice ahí que el arca del pacto era de madera y fue cubierta de oro finísimo, que aún sus candelabros que habían ahí eran de oro. Todo eso para Dios tiene un significado, que es lo mejor para Dios, algo lindo para Dios. Todo lo que había en ese templo era porque Dios así lo quería. Pues ahora, ¿y cómo vamos a aplicar eso a nuestras vidas? Cuando Jesús vino, dice la palabra que cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, y Él dijo, consumado es, con toda su fuerza, con todo su ser, dijo, consumado es. En ese momento Él entregó su espíritu, dice, y la tierra tembló y se abrió, dice, pero en ese momento el velo del templo, las cortinas del templo se rompieron, se rasgaron de arriba hacia abajo, porque en ese momento el Espíritu de Dios entramos, Dios mismo nos dio la oportunidad de que aquellos
que no somos sanguíneamente el pueblo judío, era tiempo del pueblo gentil, era el tiempo suyo y mío, que no precisamente teníamos que ir a un lugar específico a adorar, sino que nosotros le empezamos a pertenecer a Dios, y nosotros cuando reconocemos que somos pecadores y el Espíritu de Dios nos pone arrepentimiento dentro de nosotros, pues nuestro Dios está presto a perdonarnos por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces luego usted y yo podemos, muchos decimos que el lugar santo, el lugar santísimo, muchas veces por las mismas enseñanzas, por las mismas costumbres, por las mismas tradiciones, nos enseñan que es un lugar en la iglesia, un lugar específico. Déjeme decirle que el templo Jehová es usted, ese templo es usted, el lugar santísimo es el momento de clamor, el momento en el cual usted se quebranta ante la presencia de Dios, el momento en que usted derrama esas lágrimas en la presencia de Dios, ese momento en el cual Dios le pone, el Espíritu de Dios le pone a usted el anhelo, el deseo de orar, de buscar a su Padre. En ese momento usted puede entrar en el lugar santísimo y de estar de corazón a corazón en la presencia de nuestro Dios y alabarle, bendecirle y decirle: Padre, te necesito. Padre, te necesito, porque muchas veces el ser humano busca a Dios solamente cuando está en lo peor de la tormenta, en el problema difícil, en ese problema en el cual está en el problema de que los van a echar del país donde están porque están de inmigrantes, en ese problema que no les han salido los papeles de residencia, en ese problema de que le están quitando la casa, en ese problema de que el matrimonio está por deshacerse, en ese problema financiero, en ese problema de enfermedad, en ese problema de rebelión de los hijos, problemas, innumerables problemas. ¿Cuál es más grande? Pero déjeme decirle que Dios tiene el control y no hay que esperar ese momento. La búsqueda de un hijo de Dios, si nos llamamos hijo de Dios, tiene que ser constante, a diario, porque cada día son nuevas sus misericordias, dice la palabra. Cada día son nuevas sus misericordias. Así es que usted y yo tenemos, porque no es que Dios necesite de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Él sabe lo que está por venir, Él sabe todo lo que va a suceder, bueno, malo, Él sabe. Y Él lo que quiere que le conozcamos, que sepamos que las situaciones difíciles son pequeñitas, porque a Dios igual es sanar una gripe que sanar un cáncer. A Dios igual es convertir a un homosexual a Cristo, a convertir a alguien que se dice que pues anda en los buenos caminos, que es bueno. Dios, como dice la palabra en todos los salmos, más de 1500 veces, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y a ese Dios que le servimos, usted y yo nos tenemos que parecer porque eso es lo que define a un cristiano. Nuestro templo es nuestro cuerpo. ¿Y cómo vamos a preparar un templo para Dios? Pues negándonos al pecado, buscando la santidad, buscando de Dios, no vanagloriándonos, no atacando a los demás, no señalando el pecado en forma de jactancia, en forma de juzgar a los demás, sino levantar a aquel que está caído, ayudarle, darle la mano, porque sabe, hay momentos difíciles del ser humano. Uno de los momentos más difíciles es cuando aquel que le servía a Dios, que clamaba a Dios, que alababa a Dios, pues caiga en pecado, y de ahí esa persona pues cae en depresión, en tristeza. Y nosotros como hermanos, como hijos de Dios, porque si nos llamamos hijos de Dios, tenemos que ser valientes y pues ir a ayudar al hermano que está caído, y echarle la mano, orar por él, ayudarle, porque pues ningún soldado deja tirado a otro soldado. Y aquí estamos en el ejército de Cristo, en el ejército de Jehová Jireh, que Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Saot, Jehová Shaddai, es nuestro Dios, que mandó a su Hijo a salvar nuestras almas a precio de sangre. Dice en el Salmo 143:8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma.
Sembremos oración, hermanos, sembremos oración, porque pidámosle a Dios, nuestro Dios, que nos alumbre, que alumbre nuestras rebeliones, que ponga arrepentimiento en nuestros corazones, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos alabar a Dios con las manos limpias, podamos sentir la gloria de Dios, abrazar su ternura, sentirnos hijos, sentir que Él es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, porque a Él hemos elevado nuestra alma, que nos alumbre nuestros caminos, que nos ayude a tener nuestro templo santo, que nos ayude, dice la palabra, que tenemos que vestirnos con lino fino y que Cristo viene pronto y tenemos que estar sin mancha y sin arruga. Así dice la palabra, tenemos que cuidar nuestros vestidos espirituales, tenemos que negarnos al pecado, tenemos que clamarle a Dios día con día para no dejarnos engañar por la misma carne, por no dejarnos engañar por el mismo corazón emocional. Tenemos que clamar, usted y yo tenemos que buscar a nuestro Dios, dice la palabra, orar sin cesar, dice la palabra, orar en todo tiempo, dice la palabra, y viene nuestro amado Dios, dice, yo soy su comida y su bebida, dice, yo soy su heredad, dice, Dios es nuestro, no hay otro Dios fuera de Jehová, no hay otro Dios. Podemos tener entrada al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a comprar nuestra alma a cambio, a precio de sangre, a precio de dolor, a precio de que nadie podrá saber cuánto costó su alma y la mía. Si usted y yo somos salvos por gracia. ¿Y por qué por gracia? Porque fue un regalo que Dios nos dio. ¿Por ser bueno? No, hermano, porque Dios es misericordioso, porque somos su creación. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que humillarnos ante nuestra presencia y nuestro Dios reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos pecadores y que solo en Cristo podemos encontrar la salvación. Sembremos como hermanos en Cristo, como consiervos. Tenemos que sembrar oración, porque cada vez que oramos, limpiamos nuestro templo. Cada vez que oramos, limpiamos nuestro templo, hermanos y hermanas, limpiamos, porque tenemos que entrar en esa presencia de Dios, y cada vez que entramos en la presencia de Dios, nuestra carne y sus deseos van muriendo. Nosotros tenemos que clamar a Dios, porque somos nosotros los que necesitamos de Él. Sembremos oración a otros para que así Dios se encargue de nuestra situación. No importa qué tan grave sea la situación, Dios peleará por nosotros. Seamos guerreros de Dios. Los guerreros de Dios cambian la eternidad de aquellos que van camino al infierno. Seamos verdaderamente guerreros de Dios, orando por otros. Como les vuelvo a repetir, los guerreros cambiamos la eternidad de otros. Cuando alguien se convierte, cuando oramos por alguien, no es porque nosotros seamos buenos, porque queremos orar por no, es porque el Espíritu Santo nos pone el sufrir, el deseo de orar por aquel que está perdido entre las tinieblas. El Espíritu de Dios que nos pone esa hambre, ese deseo. Porque todos los frutos, todo aquello, todo lo bueno que usted y yo podemos tener no es nuestro, es Dios en nosotros. Por todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo bueno que podemos hacer es para honrar al yo soy, al gran poderoso, a Jehová Jireh, a Jehová Rafa, a Jehová Nisí, nuestro Padre, nuestro amado. Nuestra vida tiene que girar alrededor de nuestro Dios, alrededor de la palabra de Dios, el cual nos instruye día con día. Y recordemos que es Dios quien nos anima a seguir adelante. Dice la palabra, Jesús mismo dijo, el Espíritu siempre está dispuesto. Es nuestra carne quien se opone. Tenemos que vencer a los frutos de la carne, a la comodidad de la carne. Usted y yo tenemos que ser guerreros de Dios, que cambien la eternidad de los que no se han convertido. Ser parte del reino de los cielos significa clamar por el reino de los cielos, para que el reino de los cielos
que pues se expanda en aquel donde hay tinieblas. Ser guerrero de Dios significa humillarnos ante la presencia de Dios, reconociendo que usted y yo necesitamos del Dios Altísimo, reconociendo que pecamos, reconociendo que día por día necesitamos el perdón de nuestro Dios. Ser guerrero de Dios significa seguir a nuestro amado Jesús, obedecer lo que Él nos mandó a hacer y predicar el Evangelio a todo el mundo, ir a ser discípulos, dice la palabra. Tenemos que ser guerreros de Dios, tenemos que ser guerreros de Dios, porque cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, Dios no vio una sola persona, Dios vio muchas personas que iban a venir a Cristo por el poder de la palabra, porque usted y yo somos bocina, usted y yo somos una bocina que Dios formó. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que cuando iba el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Dios les dijo, Moisés quisiera unas bocinas, pero esas bocinas tenían que ser labradas a martillo. Entonces, así usted y yo hemos sido labrados, usted y yo, como bocinas para servirle al gran Rey, al Dios Todopoderoso, al que compró nuestra alma a precio de sangre. Dice el Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso nos dará Dios si acudimos al lugar santísimo, a ese lugar santísimo donde usted y yo tenemos entradas. No porque usted y yo seamos buenos, sino porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Por eso tenemos ese privilegio de entrar al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es la oración. La oración trasciende tiempo y espacio. La oración llega a la dimensión, a la dimensión en el cual, a esa dimensión espiritual. La oración rompe maldiciones, la oración rompe cadenas, la oración sincera, la oración, aquella que nace del corazón de su hermano, el corazón de Dios. Llega a oídos de Dios. Dice la palabra que Dios ve de lejos al soberbio, dice, pero ve de cerca al humilde. Tenemos que ser mansos y humildes, amados amigos, amados hermanos, porque usted y yo necesitamos de nuestro Dios, tenemos que entrar al lugar santísimo. Si el pueblo de Israel, Dios le dio indicaciones para hacer un templo y para llegar, para que le adoraran, que al final pues fue destruido. Ahora podemos ver que solo hay un muro. El famoso muro del lamento fue lo único que quedó del gran templo, de la gloria que había dejado Salomón, porque pues naciones llegaban a derrumbar pues el templo y ahora solo quedó pues un muro. Y ahí llegan los judíos a alabarle a Dios, a clamarle a Dios. Pues mayor privilegio tenemos nosotros, que por la sangre de Cristo podemos entrar a ese lugar santísimo. Como volvemos a repetir, el lugar santísimo es el momento en el cual usted y yo buscamos al Dios de la gloria. Y Él, muchas veces podemos ver hasta que Dios no nos escucha, que podemos ver que pues hay que orar, dice, y lo más que oramos son 15 minutos, 10 minutos, como decíamos antes, solo como saludar a Dios, solo decirle buenos días, buenas noches. Cuando oramos, no, hermanos, tenemos que buscar a Dios con esa sed de buscarle, y si no, nuestra oración debe de ser sincera, nuestra oración no debe guardar secretos ante la presencia de Dios. Tenemos que buscarle, tenemos que clamarle a Dios. Pues si usted ve muchas predicaciones, siempre van a que nos animan. Dios mismo nos anima a buscar esas herramientas tan importantes en el cual usted y yo podemos encontrar el gozo de nuestro Dios, la salvación de nuestro Dios, que la salvación se ha revelado a muchas almas que no conocen a Cristo. Pues solo vamos a encontrar usando esas herramientas que Dios nos dio, el ayuno, la oración, la lectura de su palabra, porque Dios nos habla que tenemos
que ser obedientes, pero tenemos que ser obedientes a lo que leemos, a la palabra de Dios. Tenemos que saber, aquí Dios le dijo a Salomón que él iba a cumplir las promesas que él había prometido a David, siempre y cuando Salomón cumpliere con los estatutos, normas, mandamientos que estaban en su palabra, Así nosotros en estos tiempos tenemos que buscar la palabra como el pan diario, como el agua diaria. Tenemos que depender de Dios, depender de esa palabra, clamar al Dios Todopoderoso, que es el Espíritu Santo, quien nos revele su palabra, quien nos ministre, quien nos ayude, quien nos consuele, que nos alumbre ese pecado en el cual hemos caído, y con esa rebelión en el cual hemos caído. Muchas veces el ser humano dice, no, yo soy buena gente, yo no hago esto, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago. ¿Y de qué es eso? Eso se llama soberbia, porque nosotros mismos le estamos diciendo a Dios, yo soy bueno, no necesito yo de que, pues, no necesito cambiar. Usted y yo tenemos que humillarnos, porque la carne se enseñorea, y cuando se enseñorea, solo el Espíritu de Dios puede alumbrar nuestras rebeliones. ¿Y cómo va a alumbrar el Espíritu de Dios nuestras rebeliones? Si anteriormente hemos sido ministrados por medio de la palabra de Dios, que es su verdad, porque Dios nunca va a ir en contra de su propia palabra. Dios no va a hablar con su palabra. ¿Cómo podemos decir que Dios nos habla? Dios nos habla y no leemos su palabra. Esa es la carne, ese es el alma que les está hablando. Y muchas veces decimos, Dios me habla, pero déjeme decirle que Dios le va a hablar conforme a su palabra. ¿Cómo podemos decir, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y no queremos obedecer su palabra? ¿Cómo podemos decir, yo amo a Dios, y que yo amo a Dios, yo doy mi vida por Dios, si estamos en rebelión contra su palabra? ¿Cómo podemos decir, yo soy buena gente, si yo a todo el mundo le hago bien? ¿Cómo podemos decir eso? Y no hemos llegado al trono de la gracia, arrepentidos. Dice la palabra que tenemos que arrepentirnos y arrepentirnos de todo aquello que muchas veces para nosotros es bueno, es malo, decimos. No, es que eso es bueno, dice uno, pero cuando leemos la palabra de Dios, ahí la palabra de Dios nos va alumbrando. ¿Cuántas cosas usted y yo tenemos que cambiar? ¿Cuántas cosas usted y yo tenemos que dar un giro de arrepentimiento y pues volver a los pies de Cristo? Porque el Espíritu Santo es el único que está dispuesto, pues que nos alumbra nuestras rebeliones y que está al cuidado de que nosotros cuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Mar Rojo, ahí en las películas usted y yo podemos ver que es como playa, ¿verdad? Que la gente entra en el agua, que el río se abre y se hacen unos muros de agua, y ahí va la gente caminando, como entrar en una playa. Déjenme decirles que según los estudios arqueológicos, dice que según los estudios que han hecho, que el lugar donde cruzó el pueblo de Israel tenían que bajar 1,5 kilómetros hacia abajo, y ese lugar que no está tan hondo, es el lugar menos hondo de ese río, porque ese río es muy hondo. Entonces todo eso tenían que bajar el pueblo de Israel hacia abajo, y podemos ver que luego, desde 480 años después, Salomón empezó a construir ahí un puente, un puerto. ¿Y para qué quería Salomón ese puerto? En ese mar, ¿sabe por qué? Porque iba a recibir la madera que venía de Irán, esa madera que ya venía labrada para hacer lo que es el templo para Dios. ¿Cuán necesario es leer la palabra de Dios? Muchas veces usted y yo nos podemos jactar. Yo leí este libro, según su profesión, nos podemos jactar de que
que hemos leído 10 libros, 15 libros, y nos podemos tener de todo lo que hemos leído, pero es una lástima, pues, si lo puedo llamar así, que no podamos haber leído la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cómo nos podemos jactar de haber leído un libro extremadamente grueso de 10.000 páginas, de 20.000 páginas? Pues porque así lo merita dicha profesión. Y no podemos decir que la Biblia, a lo sumo, o el Salmo, o el Proverbio, verdaderamente es algo preocupante que una persona profesional que haya leído mucha documentación no haya leído la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque si usted lee, si leemos la palabra de Dios, su profesión o en lo que usted trabaje, su vida va a ser diferente. El abogado va a ser diferente, el doctor va a ser diferente, el licenciado en lo que sea va a ser diferente, el profesor va a ser diferente, va a trabajar con el verdadero amor de Dios, porque si usted y yo decimos que amamos a Dios, pero en nuestra vida no aplicamos lo que se llama el amor de Dios, somos, dice la palabra, como címbalo que retiñe, como que instrumento que hacemos bulla, que no hay armonía en ninguno de sus sonidos. Y dice la palabra que sin amor nada somos. Podemos ser los profesionales más excelentes, podemos ser haber ganado premios y condecoraciones, pero si no tenemos el Rey de la Gloria en nuestro corazón, si la palabra no está en nuestras vidas, si la misma palabra de Dios no es vida, si nosotros no la hemos hecho vida en nuestras vidas, pues seguimos siendo címbalo que retiñe, címbalo que retiñe. Y Dios nos hace este llamado, que verdaderamente cuidemos el templo de Dios. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y muchas veces decimos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y nuestro templo está lleno de basura, llena de pecado, llena de rebeliones, lleno de mentiras, lleno de celos, lleno de ira, de esa ira interna, lleno de frustraciones, llena de dolor. Tenemos sucio el templo. ¿Y cómo podemos decir que tenemos? Por eso es bien peligroso decir, templo de Jehová somos y estamos también con Dios. Día con día nos tenemos que poner a cuenta en la presencia de Dios, día con día, porque nuestra carne siempre disfruta el pecado, disfruta el mal, disfruta todo aquello que es maldad. Tenemos que buscar a nuestro Dios para que la palabra de Dios se haga vida en nuestras vidas. Porque como volvemos a repetir, ¿cómo podemos decir que Dios nos habla y no hemos leído su palabra? ¿Cómo vamos a decir, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios y voy en contra de la palabra? ¿Cómo podemos decir que lo amamos si no nos interesamos en el llamado que Dios nos ha hecho, en su palabra, no nos interesamos en la oración? Podemos tener un léxico maravilloso, podemos tener un léxico, un conocimiento extenso. Podemos decir porque el conocimiento abre muchas puertas y gloria a Dios por eso, pero el mayor conocimiento está en la palabra de Dios. No podemos, la palabra de Dios es primero, porque, ¿sabe por qué? Porque es alimento para nuestra alma, es salvación para nuestra alma. Y usted puede ser el profesional más brillante, puede ser el profesional más brillante en su área, pero si no tiene a Cristo, si su alma no está guardada en las manos de Cristo, si usted no tiene la convicción de salvación, el día que usted muera, no va al cielo, aunque todas las consultas las haya dado gratis, aunque todos los servicios los haya dado gratis. Si no ha reconocido a Cristo como el Salvador de su alma, no va a entrar al cielo, no tiene entrada al cielo. Porque la puerta es Cristo, dice la palabra, que Él es la puerta. Y el que no entra por la puerta es ladrón, dice.
También dice la palabra que se había hecho una fiesta, que el amo de la casa había hecho una fiesta y todos tenían que llegar vestidos como de bodas, pero había uno que no estaba vestido de bodas. Y vino el padre de familia, dice la palabra, y le preguntó por qué no estaba vestido de boda, y como no estaba vestido de boda, lo echó. Y dice la palabra, ahí será el crujir de dientes. Mire, usted que nos está escuchando, ahora es el tiempo de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, porque muchas veces pecamos por no obedecer lo que Dios está demandando en nuestras vidas. La novia de Cristo, tenemos que estar atenta a la venida del novio, porque el novio viene en cualquier momento. Solo aquel que no conoce a Cristo ni sabe quién es la novia de Cristo. Solo aquel que no conoce a Cristo se aflige al decir Cristo viene, o lo ve como indiferencia, o nos dice, es fanático. Pero déjeme decirle que el fanático no conoce a quien sigue, y nosotros conocemos a quien seguimos. Él mismo nos ha abrazado con su amor y con su gloria. Así que, mis amigos, usted y yo, este día es un día de bendición, porque Dios nos ha abrazado con su palabra, con su gloria, porque Dios quiere usarlo como una trompeta, usarlo para que otros lleguen a los pies de Cristo, para que su testimonio sea de bendición a otros. Tenemos que ser guerreros, pero esos guerreros que cambien vidas, que cambien el futuro de la eternidad de otros, que el Espíritu Santo lo pueda usar su boca, que el Espíritu Santo use sus manos, sus ojos, todo, que usted sea instrumento para que Dios cambie la eternidad de muchos. Ese es el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios nos tenemos que parecer al Dios de la gloria, en su misericordia, en su amor, en estar siempre dispuesto a hacer el bien, en que todos los pensamientos tienen que ser puros, porque así dice la palabra, para aquel que es puro, todo debe de ser puro. Pero usted y yo tenemos que ser verdaderos guerreros de Dios, tener limpio ese templo en el cual adoramos al Dios de la gracia, al Dios de la gloria, al Dios de la salvación, al Señor Dios Todopoderoso, al gran Dios soy. A Él tenemos que buscar día con día, y todavía pues la carne se opone a la oración, la carne se opone a leer la palabra, la carne se opone a todo lo que Dios nos está demandando. Pues pida al Espíritu Santo misericordia, perdón, arrepintámonos y convirtámonos. Cada día son nuevas su misericordia, en el cual usted y yo podemos llegar al trono de la gracia, al trono, al lugar santísimo, y nuestro Padre nos oye, nuestro Padre nos ayuda, nuestro Padre nos consuela, nuestro Padre nos perdona, para que usted y yo tengamos puerta, entrada ancha y grande en el reino de los cielos. Hace algunas semanas estábamos hablando con mi esposo, y él me decía que él estuvo evangelizando a un joven, y lo evangelizaba, pasó todo ahí platicando, evangelizándolo, y pues él se puso un poco renuente, pues, y pues mi esposo lo dejó, ¿verdad? O sea, duró el tiempo de la evangelización y él se vino. Pues lo que no sabíamos, que a los 3 días a él le dieron 3 infartos. A estas alturas no sabemos, pero lo que sí nos satisface es que sí se fue instrumento de salvación. Ese es el problema, que no sabemos cuándo va a ser la última vez que nos hablen de la salvación de Cristo. No sabemos cuándo va a ser la última oportunidad que Dios nos dé para que nos arrepintamos. Por eso dice la palabra, orad sin cesar. Tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios, y cuando buscamos el rostro de nuestro Dios, nuestra carne va menguando, va muriendo, poco a poco va muriendo, porque la lucha es diaria, es constante, tiene que ser día con día con día. Dice en el Salmo 119, versículo 120, mi carne se ha estremecido por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Eso es lo que pasa cuando usted y yo no nos arrepentimos. Empezamos a ser ya abrazados por el miedo. Usted y yo tenemos que buscar a nuestro Dios.
Día con día, a diario, a cada momento, a cada instante, tenemos que pues santificarnos en la palabra. Usted y yo, Dios nos ha dado el privilegio de podernos acercar al lugar santísimo, porque tenemos un Padre, un Dios que está presto a escucharnos, y la puerta se llama Jesús de Nazaret. Si usted está enfermo, sea sano con el poder de la palabra, con el poder que solo a través de su Santo Espíritu. Jesús le ama, Cristo viene pronto, preparémonos, estemos limpios, sin mancha y sin arruga, y que nuestro templo esté limpio. Tenemos que buscar a nuestro Dios. Dios les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús, amén.